Hoy queremos que de manera individual cada uno de nosotros nos preguntemos cuáles son nuestras obras. Y esa pregunta va directamente relacionada o motivada fundamentalmente por el hecho en que si nosotros no conocemos nuestras obras, alguien va a venir en algún momento y nos las va a retomar y nos las va a comentar. Ayúdame a prender la luz, por favor. Nos las va a comentar. Pero si alguien no nos las pregunta, de igual manera el Señor Jesús nos las va a listar y nos las va a preguntar. Y nos las va a hacer caer en cuenta y nos las va a poner al alcance nuestro para que nosotros tengamos claridades sobre cuáles son esas obras. No es que por obras seamos salvos. La palabra del Señor nos dice que por obras no somos salvos por gracia. Pero siempre tenemos que tener claro cuáles son nuestras obras. Porque cuando el Señor Jesús vuelva, y vuelve pronto, esta profecía lo dice, Él nos va a preguntar cuáles fueron nuestras obras. Él no nos va a decir que no somos salvos por lo que hicimos, sino cuáles fueron nuestras obras. Por ejemplo, ¿sabe qué le va a preguntar a los padres? ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué hicieron sus hijos? ¿Cómo se comportó con sus hijos? ¿Sabe qué le va a preguntar a los padres cabeza de hogar? ¿Cómo manejó usted las finanzas? ¿Cómo fue su mayordomía? ¿Cómo se comportó usted con su familia, con su esposa? Todas esas obras que tal vez nosotros las vemos con obras, pero que no nos van a salvar, son las que el Señor nos va a preguntar. Por eso es bueno aclarar que no es por obras que nos ganamos la salvación, sino por la gracia del Señor. El Señor ha tenido gracia con nosotros y nos ha concedido esa posibilidad. Hoy vamos a tocar ese tema, vamos a partir de ahí. El título de esta charla es ¿cuáles son tus obras? Ayúdame, Daniel, con reflejar el título. Y están fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el versículo, con los versículos que están en la carta a Tiatira, en Apocalipsis 2, los versículos 18 a 29. Y así como el Señor nos va a preguntar a nosotros por nuestras obras, así pasa con las iglesias. Las iglesias deben entregar cuentas al Señor. Así pasa con ellas. En todo momento Jesucristo ha venido mostrándose a las iglesias, siempre se ha mostrado a las iglesias y en el pasado se mostró a las 7 iglesias en Asia y que vamos a estudiar en el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar el mensaje que el Señor Jesús a través de Juan hizo llegar a la iglesia de Tiatira. Este es el cuarto mensaje, es la cuarta carta. Pero podemos ver que en ellas, en las 3 anteriores y en esta cuarta, hay cosas diferentes. Pero siempre el Señor Jesús, cuando se reveló a Juan, cuando le dijo a Juan, vaya, y Juan confinado en la isla de Patmos, preso, escribiendo. Recuerde lo que le dijo, usted tiene que escribir lo que ha visto, las cosas que son y las que han de ser. Eso estaba haciendo Juan. Estaba haciendo precisamente esa tarea. Y le dijo, y nosotros hace unas semanas estudiamos lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. En ese entonces, a la iglesia de Éfeso le dijo que mantenían la pureza espiritual, pero había dejado su primer amor. Se había olvidado. Por su parte, a Esmirna, que también estudiamos en las semanas anteriores, le dijo que se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento. Y a la tercera iglesia, a Pérgamo, que estudiamos el domingo pasado, le dijo que había aceptado en su seno prácticas pecaminosas que ofendían al Señor y que se había vuelto tolerante a esas prácticas. El Señor, cuando nos llama a que listemos las obras, es muy puntual con nosotros y con las iglesias. Ahora vamos a estudiar en el día de hoy, que el tiempo ojalá nos dé, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y veremos que, aunque esa iglesia tenía cosas muy positivas y el Señor las reconocía y las exaltaba, igualmente estaba haciendo componendas con el mundo que desagradaban a Dios.
Y ahí viene el problema. Ellos en Tiatira no tuvieron discernimiento y fueron tolerantes con las herejías. En ese contexto, en el contexto que estamos viendo en el día de hoy, en estas semanas, leer el pasaje que incluye el mensaje a Tiatira que encontramos en el capítulo 2, en los versículos 18 al 29 de Apocalipsis, es muy bueno. Y aquí recordamos lo que también nos dice en el versículo 3 en el capítulo 1 de Apocalipsis. Allí nos dicen que bienaventurado el que lee la palabra, los que la escuchan y los que la guardan. No olviden de eso. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Bienaventurados. Por eso leer la palabra del Señor para entrar en contexto es muy importante. Yo los voy a invitar a ustedes a que abran sus Biblias, si la tienen en papel, si la tienen digital, en digital. Si no la tienen en papel ni digital, se las vamos a reflejar si la tecnología no lo permite. Pero aquí está el pasaje bíblico de Apocalipsis 2, versículos 18 y 29, que vamos a estudiar hoy. Y comienza así, el versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ángeles. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En primer lugar, a pesar de que este pasaje es muy largo, es el mensaje que a través de Juan Jesús le reveló a su pueblo y que el Padre le había revelado a su Hijo. Pero es conveniente hablar muy corto sobre la ciudad en donde estaba asentada la iglesia de Tiatira. Y voy a referirme brevemente a lo que pasaba en esa ciudad. De las 7 ciudades a las cuales Jesucristo dirigió una carta a sus iglesias, Tiatira era la ciudad más pequeña, era una ciudad pequeñita. Y era la más pequeña de las 7, aunque le dirige la carta más larga. Y eso tiene su sentido y su profundidad. Dicha ciudad estaba construida en una zona llana. Era totalmente plana, por lo que no había ni fortificaciones importantes, ni tenía una acrópolis, o sea, un sitio donde se reunían las personas. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía rutas comerciales entre varias ciudades. Allí estaba enclavada Tiatira. Allí pasaban todos los mercaderes para ir a diferentes ciudades a hacer sus negocios. Por lo tanto, Tiatira se distinguía como un gran centro comercial. Era una ciudad de mucho movimiento, pequeña pero mucho movimiento.
De hecho, en ella se encontraron inscripciones que mencionan numerosas corporaciones. Hace unos días, unas semanas, hablábamos que allí en Tiatira habían corporaciones, la corporación de la lana, del lino, de fabricantes de ropa, de tintoreros. Todos se agremiaban de tal manera que tenían esas corporaciones en donde se trabajaban. Y había incluso traficantes de esclavos y forjadores de bronce. Recordemos en la palabra del Señor que había una señora que se llamaba Lidia. Y Lidia, que era una vendedora de púrpura, así lo dice la palabra, lo dice en el versículo 14 del capítulo 16 de Hechos, ella fue a Filipos. Y estando en Filipos estaba escuchando el mensaje de Pablo. Y dice la palabra en el capítulo 16, en el versículo 14 de Apóstoles, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, allí era Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa es la importancia de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Lidia estaba allí y fue y escuchó la palabra, lo que decía Pablo en ese momento. Pero aquí lo importante es que era una ciudad donde iba mucha gente que negociaba. Pero hoy al estudiar la palabra notaremos que no se dice nada acerca de que probablemente en la ciudad de Tiatira hubiese persecución. Allí llegaban las personas y así como llegó Pablo y le habló a los filipenses y le habló a todos los pueblos, allí llegaba la gente tranquila y no había persecución para los cristianos. Pero eso en primer lugar era lo interesante de ubicarnos en contexto qué era Tiatira. Porque si los leemos solamente con el título, pues decimos es cualquier cosa. Era una ciudad pequeña, pero tenía muchísimo movimiento. Y allí no había persecución a los cristianos. En segundo lugar, habiendo leído el versículo, el pasaje grande, en segundo lugar debemos hablar de quién envía la carta, es decir, el remitente. Y es muy importante que sepamos quién envía esa carta de Tiatira. El remitente en todos los casos, no solamente en este, sino en todas las cartas, es el Señor Jesucristo, así como lo escucha. Y usted puede ir al libro y si no dice Jesucristo, siempre el remitente de las cartas a las 7 iglesias del Asia fue el Señor Jesucristo. Pero como ya hemos visto en cartas anteriores, en cada una de esas cartas, el Señor Jesús se presenta señalando alguna característica especial de su persona, señalando algo de Él. Y una característica apropiada para el caso particular de la iglesia a la cual le estaba mandando el mensaje. En consecuencia, encontramos que en la presentación a cada iglesia reflejaba el carácter de Cristo. Y por eso cuando vamos al libro, a leer el libro y a estudiar el libro, vamos a encontrar pasajes que nos muestran el carácter de Jesús. Y esa es la parte que nosotros debemos estar identificando. El Señor Jesús siempre que habló, se presentó. Y el Señor Jesús, siempre que le habló a sus iglesias, también se presentó. Vemos entonces como en la primera carta, de aquí tenemos como un cuadrito que vamos a reflejarles, cuando se presentó a la iglesia de Éfeso, lo hizo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presentó Jesús a la iglesia de Éfeso. Si uno lo busca fríamente, de pronto no va a encontrar a Jesús ahí. Pero Jesús, cuando se presentó a esa iglesia, le dijo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. De igual manera, en la segunda carta, cuando se presentó a la iglesia de Esmirna, lo hizo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así se presentó Jesús. Y por eso es que cuando vamos a la palabra debemos ir encontrando poco a poco cuál es el carácter de Jesús. En el primero era el que tenía 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y a la segunda se presentó como el primero y el postrero, el alfa y la omega, dice la Biblia, y el que estuvo muerto y vivió. Y la semana pasada,
cuando se dirigió la carta tercera a la iglesia de Pérgamo, lo hizo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Jesús siempre se presenta. Y siempre se presenta mostrándonos cuál es su carácter. Y nosotros vemos en la palabra del Señor el carácter del Señor. Y nosotros debemos pedirle al Señor que forme en nosotros un carácter como el de su Hijo Jesús. Un carácter que cuando se presente impacte. Sepamos qué es lo que va a hacer. En esta ocasión, cuando se presenta a la iglesia de Tiatira, nos sorprenden tres términos especialmente enfáticos que usa y que están plenamente identificadas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 18. Y allí dice algo que es bien interesante para nosotros y para nuestro estudio el día de hoy. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire cómo se presenta Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y empieza a hablarle a la iglesia de Tiatira. Es una presentación impactante. Es como si el Señor entrara acá y les dice: les va a hablar el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como fuego y el que tiene sus pies como bronce brillante. Y eso nos llama a nosotros a que reflexionemos un poquitico sobre esos tres aspectos que a veces nos van a impactar, que a veces cuando leemos el pasaje pasan desapercibidos. Pero esos tres elementos tienen un fondo interesante frente a la presentación del Señor a la iglesia de Tiatira, y hoy también se nos presenta así. La primera parte es el Hijo de Dios. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es Rey. Y cuando Él se presenta como el Hijo de Dios. Y así se nos ha venido presentando durante muchísimo tiempo. Es verdad que muchas personas aún no creen que esta importante doctrina del cristianismo hace parte de la doctrina de Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios. Y muchos dicen que Jesús nunca pronunció que Él era el Hijo de Dios, sino que fue un nombre que le dieron sus discípulos, sus seguidores. Hemos llegado a ese punto, a que las personas plantean que Él no se presentaba como el Hijo de Dios, sino que sus discípulos, para ensalzarlo, decían que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, aquí tenemos un claro ejemplo de que eso sí fue así. Y en los evangelios podemos también ver numerosas ocasiones en las que Jesús repitió lo mismo: Él es el Hijo de Dios. De hecho, la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte fue precisamente porque Él se presentaba como el Hijo de Dios. Por eso el Sanedrín decía: usted está blasfemando, porque Dios no tiene hijo. Pudiera ser también la razón que el Señor escogió ese título al dirigirse a la iglesia de Tiatira, porque allí había algunos que negaban su divinidad, bien en su enseñanza o porque su comportamiento estaba comprometido con esa verdad. Entonces allí había gente que decía: aquí no hay hijos de Dios, aquí no puede presentar nadie. Pero el Señor lo primero que hace en su palabra es presentarse como Hijo de Dios. La otra parte que nos llama la atención en la presentación del Señor a la iglesia en Tiatira es el que tiene ojos como llama de fuego. Y aquí empiezan las cosas de Apocalipsis que a veces nos dan miedo y que nos confunden, pero que nosotros debemos estar mirando y estudiando. Esta descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar los secretos más escondidos del corazón humano. Y es para que tengamos cuidado, es para que tengamos atención. El Señor tiene ojos como llama de fuego. El Señor penetra nuestros corazones. El Señor nos lee, el Señor nos mira, el Señor sabe qué tenemos nosotros. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Nosotros a Jesús no le podemos esconder nada. Delante de Jesús estamos completamente desnudos, completamente abiertos. Él nos puede ver, Él nos puede mirar. No sirve de nada aparentar porque Él nos ve
tal como realmente somos. Si somos malos, Él nos ve malos. Si somos buenos, Él nos ve buenos. Si somos endebles, Él nos ve endebles. Si somos tibios, como dice su palabra, Él nos ve tibios. Y si somos comprometidos, Él nos ve comprometidos. Además notamos en este pedacito del versículo que sus ojos son como una llama de fuego, lo que nos recuerda su ira ardiente contra el pecado. Y ahí no nos debe dar miedo. Cuando el Señor nos mira con ojos como llama de fuego, es porque Él está quemando nuestros pecados. Nos está diciendo, si usted es pecador, arrepiéntase, venga y arrepiéntase. Nos preguntamos si tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba frente al mundo. Y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarles que Él estaba viendo todo lo que realmente era esa iglesia. Una iglesia en una ciudad pequeña, en donde había muchísimas personas, en donde Él se llegaba a presentar y en donde habían situaciones especiales que ya las vamos a ver. Y hay un tercer punto en este versículo con la presentación de Jesús a la iglesia en Tiatira que también nos llama a que reflexionemos sobre él. Y es el que habla de y pies semejantes al bronce bruñido. Y por último, el Señor se refiere a sus pies, una imagen que está muy ligada también con el juicio de Dios. Ojo, que esta imagen está ligada con ese juicio. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Y así lo afirma y lo vamos a ver, aquí está en el Salmo 116, en el versículo 1, si nos ayuda Daniel, en donde dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cuando nos está hablando está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Él lo conocía perfectamente. Y por eso cuando dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, está haciendo referencia a que alguien va a venir, los enemigos van a venir y van a estar en el estrado de sus pies. Además, sus pies son semejantes a ese bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parece describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter a todos por su autoridad y a todos sus enemigos. El bronce bruñido es una aleación que da un brillo grandísimo. Entonces todos se van a dar cuenta. Es el Hijo de Dios, sus ojos lanzan llamas y nos ven y además sus pies reflejan luz. Y va a entrar frente a sus enemigos y a apretarlos, a ajustarlos. Finalmente lo que la iglesia en Tiatira debía atender es que el Señor no da por buenas todas las cosas que nosotros hacemos, tal como algunos pueden creerlo. Entonces damos el diezmo, damos limosna, de pronto algo por allá muy lejos visitamos una cárcel, de pronto vamos a un hospital a visitar a unos enfermos. Él no da por hechos algunas cosas que nosotros parece que creemos y que su juicio sobre todas esas cosas se avecina. Pero aquí termina esa presentación del Señor. Yo quería hacer énfasis en esa presentación porque a diferencia de las tres otras iglesias, aquí el Señor fue muy impactante. El Hijo de Dios que tiene ojos que lanzan llama y que sus pies brillan. Pero luego de presentarse específicamente a la iglesia de Tiatira, y tal como lo hizo con las otras iglesias que ya estudiamos, Jesucristo hace algo que también vamos a profundizar más adelante. Elogia y reconoce las virtudes de esta iglesia y afirma sobre la misma en el versículo 19 algo que es muy importante y que hace parte de lo que nosotros estamos tomando hoy como ejemplo para nuestro tema. Dice ese versículo 19, yo conozco tus obras. Por eso nuestra pregunta al comienzo, ¿tú conoces tus obras? El Señor Jesús le dijo a la iglesia, yo conozco tus obras. Y el Señor Jesús puede llegar hoy y te va a preguntar, yo conozco tus obras. Y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor Jesús le dijo, yo conozco todo de usted, señora iglesia.
Y así puede venir el Señor a nosotros, conoce absolutamente todos nosotros. Y a la iglesia le dijo, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia y que las cosas postreras son más grandes que las primeras. Por eso el Señor Jesús comienza su elogio o reconocimiento a la iglesia en Tiatira precisamente con la mención de donde tomamos el nombre de la reflexión del día de hoy. Yo conozco tus obras. Y ahí que al comienzo de esta charla, de ahí nos hacíamos la pregunta, ¿conoce usted cuáles son sus obras? ¿Sabe usted cuáles son sus obras? No lo que ha entregado a las personas, sino qué está haciendo usted, cómo guarda sus secretos íntimos, cómo se porta con su familia, cuál es su relación con su iglesia. Porque si nosotros no identificamos nuestras obras, el Señor Jesús sí las tiene perfectamente claras. Él sabe cuáles son tus obras. Y podemos ser muchísimos en este mundo, pero el Señor tiene tu nombre grabado en la palma de su mano. Y sabe qué tenemos cada uno. Es así como a pesar de que habían cosas en la iglesia de Tiatira que desagradaban al Señor, aún así, esa iglesia también presentaba algunas cualidades muy buenas, encomiables, que el Señor reconoció en ellas. Y es tal vez lo que nos enseña a nosotros, todo lo que hemos vivido y nos enseñan en la vida. Fíjate que el Señor encuentra una iglesia que tiene problemas y dificultades y que no actúa bien, pero siempre arranca reconociéndole las cosas buenas e importantes que tenía. A veces nosotros con nuestra familia actuamos de una forma diferente. A veces vamos a reprender a nuestros hijos o a enseñar a nuestros hijos y arrancamos con las cosas malas y nunca le decimos cuáles son sus buenas. A veces cuando tenemos dificultades en nuestra casa, con nuestro matrimonio, siempre alegamos las cosas malas. Es que tú no haces, es que tú dejas de hacer, es que tú has dejado de hacer, pero no resaltamos las cosas buenas. El Señor Jesús sí resalta las cosas buenas. Y lo primero que le dijo a esa iglesia cuando le planteó, yo conozco tus obras y amor. Ese es el primer punto. Y amor. Y ese se trata del amor ágape, es decir, del amor a Dios, el amor del Señor. El amor divino implantado en el corazón humano, que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por otros. Ese es el amor al que se hace referencia al Señor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado. De tal manera nos amó. Y cuando Él le dice, yo le reconozco a usted el amor, es porque en esa iglesia se reflejaba amor. Y el Señor Jesús le estaba hablando a esa iglesia y diciéndole las cosas buenas y positivas que se presentaban en esa iglesia. Y ese es el primer punto que el Señor resalta y que nosotros también quisiéramos resaltar. El segundo punto es fe. Fíjese que dice, yo conozco tus obras y amor y fe. Y se trata de tener la plena confianza en Cristo. Esa es la fe, tener confianza en Cristo. No solo como medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor. Fe. Y así lo dice. Y el Señor Jesús sabía que en esa iglesia había amor y sabía fe. O sea, no era una iglesia cualquiera. Era una iglesia en un pueblo pequeño, pero era de resaltar las muchas cosas que hacían en fe. Y allí había un reconocimiento especial para Jesús. Había una confianza especial en Jesús. Y esa es la confianza que el Señor nos pide hoy en día. Eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en consecuencia, o tenemos confianza en Jesús o estamos perdidos. El tercer punto que se habla acá cuando le está hablando a la iglesia es servicio. Y servicio, dice su versículo. La evidencia, ese servicio es la evidencia de que amamos, queda manifestada en nuestra posición de servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a aquello que se supone cierto sacrificio. A nosotros nos llama mucho la atención que cuando nos llaman al servicio queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, pero cuando nos dicen hay que lavar las sillas, ahí no hay servicio. Hay que salir a evangelizar, ahí no hay servicio.
Entonces el servicio no es lo que a nosotros nos gusta, sino lo que el Señor quiere y suponga un cierto sacrificio. En esta semana que está terminando, nosotros tenemos un devocional diario de 6:30 a 7 de la mañana y también estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en esta semana era la semana en donde reconocíamos que somos salvos para servirle al Señor. Y el servicio tiene que ver con el servicio al Señor. Jesús vino a servir, no a que le sirvieran, y Él lo dijo claramente. Nosotros estamos sirviendo. Cuando hablamos de servir, hablamos del ministerio, de esta iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener enfocado que nuestro servicio está para servirle al Señor a través del ministerio. Y en lo que nos ponga, a veces nos ponen cosas interesantes y a veces nos ponen cosas que no nos gustan mucho, pero debemos hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando del servicio, y vuelvo y les recuerdo, esta semana terminó esa semana donde reflexionábamos sobre el servicio, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ese servicio que tiene sacrificio. En cuarto lugar, habla de la paciencia. Y la paciencia, dice allí, y es la evidencia de la verdadera fe, o que la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor en ningún momento. O sea, la paciencia es estar allí, saber que hay cosas que no nos gustan, saber cosas que nos duelen mucho, pero nosotros perseveramos en el Señor. Y eso hace que nosotros nos mantengamos en su palabra y nos mantengamos fieles a lo que Él nos está enseñando. Eso es bueno. Eso nos lo enseña el Señor porque Él quiere que nosotros tengamos todo lo que se ha hablado. Amor, fe, paciencia, tranquilidad en lo que nosotros hacemos. Y por último, Él nos habla de que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, observaba que había un progreso en la vida espiritual de esta iglesia. ¿Sí? A Éfeso, por ejemplo, le dijo, usted arrancó bien, pero dejó su primer amor, o sea, se bajó. A esta iglesia en Tiatira le dice que sus obras actuales son más grandes que las primeras. Eso es interesante porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que poco a poco se van desinflando, se van cayendo. Recordemos que hace unas semanas, cuando escudriñábamos el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, observábamos un ejemplo como el del primer amor disminuyéndose. Eso está en Apocalipsis 2, en el versículo 4, que lo escuchamos. Entonces el Señor le dice, mire, yo reconozco que usted está haciendo las cosas buenas, pero le critico que ha dejado su primer amor. Y ese primer amor tiene que ver con su relación con la iglesia. Pero así como el Señor elogia las cosas buenas de la iglesia en Tiatira y como elogia las cosas buenas que nosotros tengamos, también tenía serias críticas sobre su actuar, especialmente por su falta de discernimiento y tolerancia a las herejías. Y aquí es donde vienen las cosas duras. El Señor te dice, tú has hecho cosas muy buenas, pero tienes cosas malas y tienes cosas ocultas malas. Y recuerde que Él nos está viendo con llamas de fuego. Y recuerde que Él penetra lo más profundo de nosotros. Y cuando dice que esta iglesia no tenía discernimiento, el discernimiento, como muchos conocen acá, y si no conocen lo recordamos, es un don del Espíritu Santo. Es un ejercicio espiritual de búsqueda de la presencia de Dios que está muy presente y enraizado en los orígenes del cristianismo. El discernimiento es un proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones que se consideran buenas, pero que requieren una reflexión profunda y un análisis cuidadoso en el que se busca determinar cuál de esas dos opciones que son buenas es la más acertada y conveniente para una situación en particular. La iglesia de Tiatira estaba fallando en el discernimiento. Tenía dos cosas y posiblemente eran buenas, pero escogió la menos buena. En el versículo 20 de este mismo libro, de este capítulo 2, el Señor precisa las cosas con las cuales no estaban de acuerdo
ni estará de acuerdo nunca con esa iglesia. Y le dice a esa iglesia, ya le había dicho, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu paciencia y las cosas resaltantes. Pero aquí le va a decir las cosas que no le gustaban. Y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer que se autoproclama profetiza, que avala la idolatría y la inmoralidad, no es que existiera en ese momento, sino que el Señor la hace referencia o la asemeja a Jezabel de Tiro, que se casó con el rey Acab de Israel e impuso violentamente el culto a Baal en el reino del norte. Y como era una profetisa que se consideraba profetisa, el Señor dice, usted se parece, usted permite que esa persona profetiza como Jezabel venga y fornique en nuestra iglesia. Muchos comentaristas bíblicos entienden que el autor llama a Jezabel a una profetisa concreta, era una persona concreta, era una mujer concreta que estaba dentro de la iglesia, que estaba haciendo extraviar a las personas de la iglesia en Tiatira. Y la iglesia lo sabía y lo permitió. Por eso aquí tenemos que hacer memoria de algo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada, en el tema de la semana pasada, hablamos de la tolerancia. Y nos pedían y nos enseñaban que nosotros debemos ser intolerantes hacia ciertos actos. Y esta iglesia también estaba siendo tolerante. La iglesia de Pérgamo estaba siendo tolerante con algunas cosas que el Señor le disgustaba. Y aquí estaba siendo tolerante con las herejías. Pues Dios, o como todos sabemos, Dios no tolera el pecado del hombre. Por eso estamos llamados a tener cuidado con la tolerancia, cuidado con las cosas que estamos haciendo, porque al igual que la iglesia de Pérgamo, en Tiatira se hacían cosas buenas que agradaban al Señor, pero también se hacían cosas que definitivamente le desagradaban. Y nosotros poco a poco nos vamos siendo tolerantes con muchas cosas que hay en el mundo, que están caminando. Entonces somos tolerantes con hombre, mujer con mujer y en sentido contrario. Eso no lo tolera el Señor. Eso no es que nosotros seamos radicales, es que eso no está en la palabra del Señor. Nosotros toleramos cosas con nuestros hijos que como que no vengan a la iglesia o como que nieguen del Señor. Eso no es tolerante. El Señor nos pide que nosotros no seamos radicales sino amorosos, pero que la tolerancia no la podemos permitir. Ahora pues, a través de las cartas a las iglesias, el Señor Jesús se presenta de una manera particular en cada uno. Ese es como un gran resumen. Fíjese que hemos visto o estamos viendo 3 cartas en las semanas anteriores y esta cuarta, pero en todas tenemos como un modus operandi del Señor que nos deja una clara enseñanza. Siempre se presenta de una forma particular a cada una, dejando claro cuál es su carácter. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. El Señor siempre se presenta de una forma particular, dejando claro su carácter. En segundo lugar, siempre reconoce las cosas buenas de esas iglesias. Siempre las reconoces, todas las cosas buenas que hay al interior de la iglesia. Pero también critica y llama la atención sobre las cosas malas. Entonces Él es un Dios con el cual nosotros podemos confiar de que es un Dios justo. Es un Dios todopoderoso, es bueno. Él nos muestra su carácter, nos muestra cómo es, nos muestra a dónde quiere ir con nosotros, nos dice cuáles son las cosas buenas, nos dice cuáles son las cosas que no le gustan de la iglesia o de nosotros. Y termina o posteriormente nos muestra una solución a los inconvenientes que Él ha evidenciado. Y siempre nos deja una enseñanza. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Es que cuando el Señor nos da la solución, nosotros ahí no entendemos el libro de Apocalipsis, o no vamos a la Biblia, o nos separamos un momento de su palabra. Entonces, cuando el Señor nos muestra la solución, nosotros debemos estar alerta de cuál es la solución que el Señor está dando a ese problema que nosotros tenemos.
La solución en el caso de la iglesia en Tiatira estaba enfocada a retener con firmeza la enseñanza y perseverar en las obras de Cristo hasta que venga nuevamente. Y así lo dice el versículo 25 que tenemos allí. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y ahí están todos los mensajes de Apocalipsis. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que Él va a volver. Que Él va a volver. Y lo está diciendo desde allá. Y cada día nosotros estamos viendo que más cerca tenemos el regreso del Señor. Y entonces el Señor les está diciendo, oiga, las cosas buenas reténganla hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Es así que si se persevera y se corrige el rumbo, el Hijo de Dios, Jesucristo, entrega una promesa para el vencedor. Y esa promesa tiene que ver con lo que nosotros queremos tener. A nosotros nos encantan las promesas del Señor. Y sobre todo si esas promesas son de sanación, de salvación, de provisión. Pero el Señor nos dice en su promesa a los vencedores. Y en consecuencia nosotros primero tenemos que vencer el pecado, la idolatría, las cosas que no le atraen al Señor. Y Él dice que al que venciere compartirá con Él su propia autoridad para regir a las naciones. Así está en el versículo 26, miremoslo en el versículo 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y es que al que guardare las obras, al que venciere guardando las obras hasta el fin, hasta cuando Él venga, Él nos dará autoridad sobre las naciones. O sea que vamos a tener autoridad. El Señor nos va a compartir su autoridad, la va a compartir con nosotros. Y es cuando Él venga, es cuando Él regrese, cuando Él venga pronto. Pero adicionalmente, también lo dice en ese pasaje, que al que venciere le dará la estrella de la mañana. El versículo 28 de Apocalipsis 2 dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe qué buscaban los reyes magos que tanto hablamos en Navidad? La estrella de la mañana. ¿Y sabe qué nos está diciendo Jesús a esta iglesia y por intermedio de esta iglesia? Que al que venciere, al que haga las cosas buenas, le va a entregar la estrella de la mañana. Va a compartir con él la autoridad sobre el mundo y le entregará la estrella de la mañana. Y ese es un gran premio. Allí es donde nosotros debemos mirar que todo lo que está en el libro de Apocalipsis, que puede ser apocalíptico, también tiene promesas grandes del Señor, buenas del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida abundante. Lo que pasa es que nosotros no queremos vivir esa vida abundante que nos ha dado el Señor, entonces nos hacemos los bobos y vamos caminando por el mundo sin mayor inconveniente, dejando pasar las cosas. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos vida abundante. Y el Señor nos tiene promesa. Fíjese que cuando el Señor nos da promesa, no nos las pone así. Hay que ir a algo que es muy importante. Para encontrar las promesas del Señor hay que ir a la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que escudriñar la Biblia. Y esa es la importancia de congregarse. Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, podemos encontrar formas y alternativas de cómo ver que el Señor nos regala esas promesas y cómo las podemos identificar para que tengamos una vida abundante, una vida tranquila, para que nosotros le podamos decir a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, Jesús tiene un propósito bueno para usted. Para que nosotros le podamos decir a las personas que están perdidas y pasan por la calle, Dios te ama y tiene un plan especial para usted. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor está para que nosotros reargullamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros estudiamos. Pero ese premio mayor que nos ofrece el Señor como la estrella de la mañana está plenamente identificado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Y miren lo que les decía al comienzo. Cuando Jesús le dice a Juan, vaya a la isla de Patmos, se sienta allí y escribe las cosas que has visto, o sea, lo que él había vivido como su discípulo, las que son
y las que quedan, las que han de ser después de estas. Acá en el capítulo 22 le está contando cuáles son unas de las cosas que van a hacer. Aquí le está diciendo una de las cosas que va a hacer. Y en ese versículo, en los versículos 16 y 17 del capítulo 22 dice: yo Jesús, y vuelve y se presenta, es Él, no es cualquiera. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. Ese es el premio. El que lee la palabra, los que escuchan, los que la guardan, los que siguen las enseñanzas del Señor fielmente y están cerca de su palabra, van a recibir eso. Y el Señor lo dice claro: yo Jesús se lo voy a dar. Ese premio que vamos a recibir al final. Ya este es el último versículo, el último capítulo de Apocalipsis. Acabamos de leer uno de sus versículos. El capítulo 22 es donde el Señor va a venir, nos va a entregar la estrella resplandeciente que es Él. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor: ven pronto, no nos estamos equivocando. Por eso cuando nosotros le comentamos a las personas que los tiempos están cerca, estamos hablando de los primeros versículos del libro de Apocalipsis y de su promesa en los últimos versículos del libro de Apocalipsis. Y por eso Él dice: y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nuestras vidas. Que nosotros identifiquemos cuáles son nuestras obras, las listemos, que nosotros las tengamos claramente identificadas, que nos arrepintamos de aquellas cosas que nos alejan del Señor, nos dejan por fuera de su contexto, que estudiemos la palabra, que recapacitemos sobre ella, pero que vayamos haciendo el proceso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque lo que nosotros queremos es tener esa vida abundante que el Señor nos ha regalado. Y para tener esa vida abundante, nunca se nos debe perder de vista la promesa del Señor que va a regresar pronto. Que pronto viene. Y cuando en su palabra leemos que antes de la venida del Señor van a haber tiempos especiales, es cuando empezamos a asustarnos, a tener temor. Pero la palabra del Señor dice que antes de venir Jesús, hay rumores de guerra, hay guerras, hay hambre, hay sufrimientos, hay discusiones. ¿Ustedes vieron lo que pasó en París la semana pasada? El caos, el desorden. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando en Ucrania? Caos. Yo no estoy diciendo que Jesús va a venir mañana. Los tiempos del Señor son diferentes a nuestros tiempos. ¿Sabe por qué? Y eso sí podemos atrevernos a afirmarlo. ¿Sabe por qué Jesús no ha vuelto? A pesar de que nos dijo: yo vuelvo pronto. Porque hay mucha gente afuera sin Jesús en el corazón. Y lo que quiere el Señor es que nadie se pierda. Y si nosotros no hacemos la tarea que Él nos dejó, Mateo 28, id y hacer discípulos, id y predicad, nosotros no estamos cumpliendo con su mandato. El Señor quiere que la mayor cantidad de personas se salven. Y ha retrasado su venida esperando que nosotros hagamos la tarea. El Padre pudo haber mandado un ejército de ángeles a ganar personas para Jesús. Lo puede hacer hoy en día. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos. Eso es parte del servicio que hablábamos. El Señor puede traer gente y llenar las iglesias de personas, pero el Señor quiere que nosotros seamos los que las traemos, que nosotros seamos los que le compartimos su palabra. Por eso en esta charla del día de hoy sobre cuáles son tus obras, hay algo importante que debe llamarnos a nosotros a reflexionar. Listar nuestras obras tal vez no es lo más importante. Lo más importante es buscar al Señor en donde Él se encuentra.
Buscar al Señor sabiendo que Él tiene una respuesta a nuestras necesidades, una respuesta y una promesa a nuestras necesidades, pero primero que todo nosotros debemos buscarlo en su palabra. A través de su palabra nosotros tenemos el conocimiento adecuado de lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Y hoy podemos darle honor, honra y gloria al Padre que nos reveló a su Hijo en el momento en que decidió darle todos los acontecimientos en el libro de Apocalipsis y darle gracias a Jesús que entregó su vida por nosotros en amor y que adicionalmente seleccionó a Juan para decirle, oiga, vaya y escriba todo lo que usted ha visto, está pasando y lo que va a pasar. Y entréguelo. Y nos lo dice claramente porque en su palabra, al comienzo, en el libro de Apocalipsis, el Señor nos está diciendo, los tiempos se acercan y Dios vuelve pronto.